Hola, Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Nosotros de poder compartir un material y una información que es un tesoro. Hoy día nos vamos a transportar hacia los océanos y hacia pura magia que nuestra invitada acá presente tiene para poder contarnos. Ella se llama Jacqueline Montesinos, es una científica que pertenece a una organización sin fines de lucro, una ONG llamada WWF, se lo conoce así, como un pandita. Pero esta organización está presente en nuestro país, lo desconozco, pero no sé desde cuándo, pero en el mundo desde el año 61. Y ellos están haciendo una labor preciosa, sí, pero también muy interesante y muy necesaria, porque están protegiendo la biodiversidad. Entonces, para nosotros hoy día es un honor poder contar con la presencia de Jacqueline en este momento, porque están cumpliendo un rol ecosistémico de protección demasiado necesario. Y bueno, ya sin mayor introducción, le voy a dar la palabra a Jacqueline para que nos pueda contar un poco respecto a sus investigaciones y su vida. ¿Cómo estás, Jacqueline? bien, bien, muchas gracias. Hola Yasmín, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar presente en nuestro programa. Tienes mucho ahí que compartirnos, así es que me Sí, gustaría que nos pudieses contar un poco de qué es lo que estás desarrollando hoy día, específicamente también en WWF. sí, no, yo feliz de llevarlos a nuestro mundo. Solo quería hacer una pequeña aclaración, que Claro. yo de formación soy bióloga marina, pero actualmente en mi rol de WWF nosotros no hacemos investigación científica directa. Entonces yo ya no me aplico tanto al mundo científico, sino que nos respaldamos absolutamente todas las acciones que promovemos y todas las decisiones que tomamos están basadas en información científica, pero Ah, información científica que realizan expertos, colaboradores y socios de nosotros, pero nosotros actualmente no hacemos ciencia directamente, sino que apoyamos a investigadores. Sí, perfecto. mi formación como bióloga marina, mi formación es científica. Y por eso creo mucho en la ciencia y me respaldo en la ciencia para promover todas las acciones de conservación que promovemos. Quería hacer Perfecto. solo esa pequeña acotación. Sí, En necesaria. ese, en ese contexto, en ese contexto, yo soy miembro del programa marino de WWF Chile. Nosotros como oficina, como tú decías, claro, en el mundo llevamos muchos, muchos años. En Chile llevamos un poco menos. Partimos en Chile el 2002 como programa, como un proyecto que partió en paisajes terrestres y después, a medida que fuimos fortaleciendo trabajo colaborativo con una ONG llamada Centro Ballena Azul, empezamos a desarrollar y a ver nacer este programa marino, que hoy en día es muy distinto a lo que partió en esos años, pero que conservamos mucho de las raíces del trabajo marino de esos años, pero hoy día con un campo de trabajo mucho más amplio. Y en ese contexto, nuestro paisaje prioritario es la Patagonia chilena, todo el mar de la Patagonia chilena, el mar territorial específicamente, y trabajamos en todo lo que tiene que ver con medidas de conservación de especies de cetáceos, que son prioritarias para nosotros, como la ballena azul, el delfín chileno, que es una especie endémica, es el único cetáceo endémico que tenemos en Chile. Es un delfín así chiquitito, no más Mm, de 1,5 metros de ay, tamaño y con una aleta muy redondita. Es muy lindo, muy, muy lindo. Y nuestra única especie de cetáceo endémico, como te decía, y que se ve solo en Chile. Por ser endémico, se ve solo en nuestro territorio nacional, en ninguna otra parte del mundo. Así que tenemos ah, que cuidarlo harto. Y también trabajamos mucho con las comunidades locales. Creemos mucho que para promover medidas de conservación hay que involucrar a los actores que están en los territorios, a la gente que vive en las localidades, porque son los mejores guardianes que tenemos.
Es súper fácil, empujar medidas de conservación desde acá arriba o desde el escritorio, pero quienes están en territorio son los guardianes reales, son los que están en donde queman las papas, como dijera. Entonces, trabajamos mucho, mucho, mucho con las comunidades. Y también trabajamos en temas de amenazas que tienen que ver principalmente con la salmonicultura, que es una industria que está súper expandida en toda la Patagonia y que tratamos de empujar a que ellos mejoren sus prácticas, a que mejoren sus medidas de producción y que reduzcan por ende sus impactos al ecosistema. Perfecto. Así que en eso estamos. ¡Wow! ¡Qué grandiosa labor! Muy necesaria, y qué bueno que le den la bajada también con esa importancia hacia el trabajo con la comunidad. Es muy, muy, muy necesario. Me gustaría, Jacqueline, que nos pudieses contar un poco respecto al rol ecosistémico que tienen los cetáceos, la ballena azul, además que nos cuentas también ahí después un poquito de ella, en torno a los océanos. Sí, mira, bueno, yo partiría contándote que los océanos, bueno, la mayor parte de nuestro planeta es agua. Vivimos en un planeta de agua. Y esa agua está en nuestros océanos. El océano es un ambiente extremadamente rico en biodiversidad. O sea, hay rincones del océano que ni siquiera conocemos y que por nuestras características humanas es muy difícil que podamos llegar. Incluso ahí hay especies que no conocemos. Hay una fauna impresionante en las profundidades más profundas de nuestro océano. Es un cuerpo de vida, es un cuerpo de agua, es un cuerpo de energía, es un cuerpo de fuerza también, diría yo, de mucha, mucha fuerza. O sea, la fuerza que tienen nuestros océanos es impresionante. Mueven absolutamente todo. Y en ese mundo tan potente, esa fuerza también es suficiente como para sostener a poblaciones del animal más grande del mundo, que es la ballena azul. Es el animal más grande del mundo, lo ha sido, y lo va a seguir siendo, y lo fue, incluso más grande que los dinosaurios. Entonces, te estoy hablando de un animal que, ponte tú, el ancho de su cola, solo el ancho de su cola es aproximadamente 3 arcos de fútbol. Tamaño de su ¡Oh! corazón, solo el tamaño de su corazón, imagínate un auto de estos mini, solo el tamaño de su corazón. ¡Wow! Es gigante, es gigante. ¡Ah! Pues Corazón grande. hay algunos animales, bueno, el animal más grande que se ha registrado medía 33 metros de largo, solo de largo. Solo de largo, estamos hablando que pesa aproximadamente lo mismo que pesa un Boeing. Es enorme, es enorme, es enorme. Y en Chile tenemos la suerte de verlo. En Chile también tenemos mucha suerte en cuanto a especies de cetáceos. Acá en Chile se ven aproximadamente el 40% de los cetáceos que hay en el mundo, se ven en nuestras costas chilenas. No te puedo Y creer. sí, Esa sí. es información súper loca, no Y, tenía ni la más mínima idea. Es un sí, y uno de ellos es la ballena azul, y que tenemos aún una suerte mayor en Chile porque las ballenas azules que se observan en Chile y principalmente en el sur de Chile es una ballena de una población acústica única en el mundo. Y te digo población acústica porque las ballenas azules que están en el sur de Chile emiten una vocalización, un canto de ballena que no se escucha en ninguna otra parte del mundo. Se escucha solo en Chile y se ha escuchado también en las aguas alrededor de Islas Galápagos. Entonces, además de ser la ballena azul la más grande del mundo, es una ballena que emite un canto único en el mundo. Y ¡Wow! eso es en Chile. Entonces, tenemos una tremenda suerte en ese sentido, porque tenemos la posibilidad de ver, no es que vayamos a la playa y tú veas la ballena, pero tenemos la posibilidad de meternos un poquitito en el mar y podríamos ver a uno de los animales más grandes del mundo, que tiene, aparte de ser todo lo más grande del mundo, tiene un tremendo rol ecosistémico. O sea, no tenemos una responsabilidad de cuidarla porque emita este canto único,
no tenemos la responsabilidad de cuidarla porque sea el animal más grande del mundo y no tenemos la responsabilidad de cuidarla porque sea la ballena azul. Tenemos una responsabilidad de cuidarla porque tiene un rol fundamental en nuestros océanos. Por ejemplo, la ballena se alimenta de crustáceos, del krill, que en su caparazón tiene nutrientes que la ballena absorbe y después a través de las fecas devuelve al mar, devuelve al océano. Y producto de esa devolución de estos nutrientes en nuestros océanos, la ballena es capaz de aportar con nutrientes que favorecen la formación de fitoplancton, que son elementos esenciales para después seguir alimentando la cadena alimenticia. Perfecto. Fitoplancton que finalmente se transforma en zooplancton, zooplancton que se transforma en especies de peces pequeños, peces un poco más grandes y peces grandes, que son de importancia comercial para nuestras pesquerías y para un montón de comunidades locales pesqueras. Claro. Otro rol es que también a través de este proceso de fertilización que se le llama, y a través de favorecer esta formación de fitoplancton hacia a gran escala, la ballena aporta con generar una biomasa de tal tamaño que logra capturar mucho carbono desde la atmósfera. Y así también la ballena por sí sola, el animal por sí solo, como es un bicho tan grande, ella también logra capturar mucho carbono desde la atmósfera. Entonces juega en el mar, juega el mismo rol que juegan los árboles en nuestros bosques. Entonces, gracias a ellas, también nosotros hoy día podemos respirar. Ajá. Exacto, y podemos liberar un poco, sacar carbono de la atmósfera y liberar un poco la presión que tenemos sobre nuestra atmósfera en todo el tema de cambio climático y calentamiento global. Sí. Y imagínate, y tenemos la suerte y la dicha de tener ese individuo que tiene todos estos roles en nuestro ecosistema en nuestras costas. ¿Y cómo se encuentra hoy día esta preciosidad, este tesoro en nuestro país? ¿Cómo me refiero a cómo se encuentra en población, en salud? ¿Qué sucede con ella? La especie está categorizada todavía como en peligro. O sea, todavía tenemos mucho que hacer para lograr recuperar el tamaño poblacional que tenía antes de la época de la caza ballenera. Estamos hablando de un individuo que se demora en reproducirse, se demora muchos años en reproducirse, porque tiene periodos de gestación largos, tiene periodos de llegar a la etapa reproductiva largos, entonces no es fácil de recuperar el tamaño poblacional. Y dicho eso, por ejemplo, para Chile tenemos unos estudios que hablan de una población del sur de Chile entre 500 a 700 individuos, pero hay otros estudios que hablan de una población del hemisferio sur de aproximadamente 1000 individuos y que podría ser la población más pequeña del mundo. Entonces, en términos de número de individuos para la especie no estamos tan bien. No es una especie que se está recuperando. Entonces ahí tenemos otro trabajo arduo que hacer. En Chile se puede observar en el Golfo Corcovado, que es un cuerpo de agua que está está al sur de Chiloé. Yeah. Cuando tú sales de, para ubicarte, cuando tú sales desde Quellón y sigues navegando hacia el sur, te encuentras con el Golfo Corcovado. Y hace muchos años atrás, el Centro Ballena Azul identificó desde el mundo científico, porque la gente en los alrededores siempre han visto ballenas, toda su vida han visto ballenas en esa área. Pero desde el mundo científico, el doctor Rodrigo Juque, ahí en ese lugar, identificó que era un sitio importante de alimentación y que todos los veranos se congregan muchas ballenas para alimentarse. Y ya ahora, con el pasar de los años, se ha determinado que también no solo ballenas azul llegan a alimentarse a ese lugar, también lo hacen ballenas jorobadas, ballenas sei. Entonces es un área súper importante. Y es uno de los sitios donde WWF Chile pone esfuerzos. Nosotros ponemos trabajo ahí, dedicación, para lograr medidas de conservación o de mitigación de impacto.
para mitigar los impactos que se enfrentan estos individuos. ¿Cuáles serían las causas hoy día por las que ellas se encuentran en peligro? La principal fue la caza, la captura, la pesca, la caza ballenera. Eso fue lo que llevó la población de ballena azul al colapso. ¿Y no hay falta de alimento? Acá en las aguas de Chile, sabes que las aguas de Chile son bastante productivas para la fuente alimenticia que ellas tienen. Está también Antártica, que si bien Antártica está teniendo mucha presión de pesca del krill, igual logra ser una biomasa abundante como para también sustentar poblaciones de ballenas. Pero hoy en día hay otras fuertes amenazas que son, por suerte, nuestras aguas están libres de la caza ballenera. Chile es un santuario ballenero en que está completamente prohibida la caza ballenera. Pero seguimos teniendo otras dificultades, que por ejemplo tenemos el tráfico marítimo. El tráfico marítimo genera como dos líneas de impacto. Una es el ruido, el impacto acústico que generan sobre los cetáceos. Los cetáceos se comunican por ondas sonoras. Y el otro es las colisiones, el riesgo de choque. Hay las colisiones de hecho es la segunda causa de mortalidad de grandes cetáceos en el mundo. Pero ¿cómo si no tienen los barcos hoy día radar? ¿Cómo no van a poder adentrarse quizá o adentrarse a un movimiento, no sé, yo desde mi ignorancia, ¿no? Es que es difícil verlas, sobre todo en la noche, sobre todo en mar abierto, sobre todo si no tienes un ojo entrenado para verlas, porque no es fácil observar una ballena en océano abierto, una cuando no estás buscando ballenas y lo otro cuando no has tenido la experiencia de verlas, porque en las ballenas, tienen este soplo cuando respiran, ¿sí? Exhalan aire igual que nosotras. Y eso es lo que tú siempre generalmente ves, desde tierra o desde una embarcación. Pero como es aire, y como es aire caliente que se condensa y se genera una visibilidad de un aire blanco, cuando tú tienes contraste es más fácil verlo. Y cuando digo contrastes, por ejemplo, si no hay mucho sol y el mar está oscuro, o si tienes cerros detrás, que son la coloración verde te permite el contraste entre el blanco y el verde, y cosas así. Pero si estás en océano abierto, donde tu único fondo es el horizonte, y cuando hay viento y hay oleaje o sol, es mucho más difícil verla. Claro. Entonces, esa es una de las dificultades. Las otras dificultades es que muchas veces estamos hablando de choques con buques factoría, buques de carga, gigantes, que es súper difícil que cambien el rumbo, es súper difícil que reduzcan velocidades. Entonces, a pesar de que vean los animales, muchas veces la acción que tienen, o sea, el rango de acción que tienen los buques, no es tan amplio porque ven los animales muy encima. Claro. Hay otros animales, por ejemplo, la ballena franca austral, que está en peligro crítico de extinción en nuestras costas. Es un individuo que hay poblaciones en el Atlántico y en el Pacífico. En el Atlántico, por el lado de Argentina, está súper bien la población, súper bien, súper saludable. Por nuestro lado, el último registro es de aproximadamente 50 individuos. Y de esos 50 individuos, no sabemos cuántos son adultos reproductivos, por ejemplo. Entonces no sabemos la capacidad que tiene, ese grupito de 50, no sabemos la capacidad que tiene de ir generando nuevos individuos. Y estos 50 individuos se mueven entre Perú, las costas de Perú y Chile. Ese es el rango de hogar de la ballena franca austral en esta parte del Pacífico. Y es una ballena que no tiene aleta dorsal. Entonces es aún más difícil verla, porque si tú tienes condiciones de viento muy fuerte, el soplo, cuando emiten un soplo, el viento se lo lleva, y la otra opción de ver a los individuos es la parte del dorso, del cuerpo. Claro. Pero como esta no tiene aleta dorsal, es más difícil. Cierto. Y entonces, esas son las grandes amenazas que tenemos: tráfico marítimo, y con el ruido acústico, con el impacto acústico que te decía, y el riesgo de colisiones.
también están en otras partes del mundo, y de hecho la principal causa de muerte de grandes cetáceos, de pequeños también, es el enmalle en redes de pesca. Una es la captura incidental que se genera en las redes de pesca, y lo otro es cuando las redes quedan a la deriva, se les llama redes fantasma. Ahí también hay hartos enmalles. Y eso genera mucha mortalidad en cetáceos. ¿Y qué pasa con la contaminación del océano? Uy, ese también es otro tema. ¿Cierto? Porque también eso tiene que afectarle en movilidad, alimentación. Y ahí, en la contaminación, por ejemplo, la contaminación por plástico, es lo más preocupante. Es lo más preocupante porque los animales, por ejemplo, las ballenas de barbas, ¿Sí? en las ballenas tenemos una especie que es con dientes. Las ballenas no tienen dientes, tienen barbas. Y esas barbas permiten que filtren. Entonces ellas, cuando se alimentan, capturan gigantes volúmenes de agua, y esos volúmenes de agua los filtran. Entonces botan de nuevo el agua desde la boca y contienen todos los organismos que hay en ese volumen de agua. Lo mantienen adentro de la boca. Y entonces no saben distinguir de animales, de alimento y de plástico. Es todo lo que está en ese volumen de agua que capturan, lo ingieren. Claro. Y hay reportes, en Chile no hemos tenido todavía reportes de este tipo, pero alrededor del mundo hay muchos reportes de ballenas que mueren, que llegan a las costas, varan, y con el 60%, el 70% del contenido estomacal es plástico. Son bolsas plásticas, son botellas, han habido algunos registros incluso de hawaiana, las tapas de las botellas, y eso es súper preocupante, es serio, porque el plástico que se ingiere va generando distintos daños. Uno es que el intestino pierde la capacidad de digerir, de degradar. Lo otro es que, como el plástico se va degradando en el océano, por ejemplo, una botella finalmente se va a transformar en microplástico. Claro. Y ese microplástico, como se va degradando, producto del movimiento del agua, del sol, igual se degrada con puntas, se va rompiendo con puntas. Y esas puntas dañan el intestino, dañan las gargantas, entonces generan daños de tejido. Entonces el problema es serio, es serio. Y también el tema de los plásticos también se observa mucho, no solo en cetáceos, en otros tipos de mamíferos marinos, en aves marinas también se observa mucho. Y es un problema serio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en nuestra zona sur con WWF? ¿Qué es lo que está propulsando por ese espacio? Estamos intentando hacer cosas. No es fácil, es un camino largo, pero como WWF, por ejemplo, como organización internacional, tenemos una iniciativa de protección de ballenas y delfines. O sea, una de las líneas de trabajo de WWF a gran escala es mitigación de impactos que afectan la vida de ballenas y delfines. Bien. Después de eso, si lo bajamos un poquito más regional, digamos, tenemos un proyecto regional, que es parte de esta iniciativa global. Perfecto. Y ese proyecto es en el Pacífico Sur, y que se llama Pacific Blue Corridor, y que trabajan todas las oficinas de la región pacífica, desde el programa Antártica hasta México. Estamos todas las oficinas en conjunto tratando de ver las rutas migratorias de las ballenas, tratando de ver cómo se mueven por nuestros océanos. Estamos tratando de ver dónde están los focos de interacción, por ejemplo, con las actividades pesqueras o con el tráfico marítimo, como para ir bajando a medidas de mitigación que vayan acorde con la presencia de esta interacción. ¿Me corté? Me había quedado pegado. Perdón. Era que estaban en coordinación con los distintos países
que hoy día están monitoreando un poco la situación Ya, marítima. Hasta ahí sí. llegamos. Y te conté de que estábamos tratando de ver las rutas de navegación. Ya, La introducción. ya, vamos a partir de nuevo ahí entonces. Entonces, todos ¿Cómo estos, se llama el programa? ¿De dónde se llama el programa? Ahí. el Ahí lo- proyecto, ya, este proyecto se llama Pacific Blue Corridor o Corredor Pacífico Marino. Y, y lo que estamos tratando de hacer es identificar por dónde se mueven las ballenas, por ejemplo, en todo el Pacífico Sur. ¿Cuáles son sus rutas de navegación? ¿Cómo estas rutas de navegación se sobreponen con las rutas del tráfico marítimo? ¿Dónde están las mayores interacciones con las pesquerías, por ejemplo, en todo el Pacífico? Y así tratando de diseñar, identificar, visualizar medidas que nos permitan por lo menos mantener estable nuestras poblaciones en el Pacífico Sur. Insisto, desde que las ballenas salen desde Antártica hasta que llegan a las aguas del Ecuador. No sé si sabes, pero la ruta migratoria más común de los grandes cetáceos es entre Polo y el Ecuador. Entonces, para nuestro continente es entre Antártica y el Ecuador. Perfecto. ¿Y qué es lo que tú podrías como recomendarnos a nosotros como personas comunes y corrientes que no estamos necesariamente muy vinculados con el mar? Algunos quizás ni siquiera hemos podido ver el mar en un tiempo, hay personas que ni siquiera conocen el mar. Entonces, ¿Cierto? comprendiendo esa realidad, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros para contribuir a que el mar se mantenga en un estado más favorable? Y segundo, para poder contribuir a que las ballenas también puedan aumentar su población y que lo hagan en forma saludable. Eh, Mira, me faltó contarte qué hacemos como WWF Chile. Ah, Y a partir de eso voy a responder tu pregunta. ya, perfecto. Como WWF Chile, eh, trabajamos lo que más estamos tratando de hacer ahora es buscar medidas de mitigación al ¿Ya? tráfico marítimo. Y ahí estamos trabajando en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente existe una mesa de trabajo que se llama la Mesa del Ruido, que fue hace súper poquitito anunciada Interesante. y conformada formalmente, en donde estamos distintas entidades públicas y distintos académicos y ONGs participando de esta mesa para lograr identificar medidas de mitigación en cuanto al impacto acústico sobre los cetáceos. Entonces, ahí ya tenemos una cosa súper importante, porque el ministerio está reconociendo que el impacto acústico es una problemática a resolver en favor de nuestras poblaciones de cetáceos. En ese contexto es que trabajamos con distintos académicos, con ONG, y tenemos una colaboración súper especial, súper importante con el Centro Copa Sur Austral. Con ellos estamos trabajando en el diseño de un sistema de anclaje que podamos poner en las aguas del sur de Chile, a través del cual podamos detectar la presencia de ballena a través de sus vocalizaciones. Con el hidrófono entonces escuchamos cuando hay ballenas en el área, y a partir de esa detección de vocalización, la idea es poder emitir una señal satelital, esta señal llegue a un computador, y este computador le permita, ya sea o a la Armada, o al Ministerio de Medio Ambiente, o a una municipalidad en particular, o una capitanía de puerto en particular, en enviar una notificación que le diga a todas las embarcaciones que están en el área que hay ballena en la zona, que por favor pongan ojo, que evalúen reducir velocidad para evitar colisión o evitar de esa forma también el impacto acústico que genera el ruido que está en el área producto de la presencia de estas embarcaciones. ¿Cuál es el rol maternal de las ballenas? Si nos puedes contar un poco respecto a ellas como madres, cómo son. Como mamás son tremendamente aperradas, son
son mamíferos también, entonces ellas amamantan. La ballena, el cetáceo en general, como respiran aire, igual que nosotros, en tanto nacen, la misma ballena con su cabeza los empuja a salir a la superficie para que puedan respirar. Y no, como las características del cuerpo de la madre, no existe, ponte tú, un pezón propiamente tal. Entonces la ingesta de leche es por un chorro. Se emite un chorro de leche. Como que están Y ahí atajando todo de sí, leche. no, y son tremendamente eh, ¿cómo explicarlo? El apego es súper fuerte. La mamá está con su cachorro hasta que son en la etapa juvenil, que es un par de años, y no sé, hay muchos registros en el mundo de cómo las madres protegen a sus crías de ataques de orcas, por ejemplo. Entonces, es una tremenda mamá. Las ballenas en general son unas tremendas mamás. Cuidan ¿Cuántas mucho a veces sus en la cachorros. vida ¿Cómo? una ballena, cuántas veces en la vida la ballena puede llegar a ser madre? Bueno, va a depender de cuántas veces, o sea, de cuán largo sea su periodo de vida, pero comienza la etapa reproductiva más o menos a partir de los 4 o 5 años, dependiendo de la especie. Entonces, a partir de eso ya puede procrear, pero el periodo de gestación, dependiendo de la especie, puede llegar a ser un año un poco más. De ahí va a estar todo sí, pues, sí, son de periodos de gestación largos. Después viene el periodo de lactancia, que son otros tantos meses. A meses, no llega el año. Bueno, dependiendo de la especie, podrían ser 10 meses, 12 ¿Y cómo meses. es ese proceso? El pequeño vallenato decide no tomar más o es la madre quien dice, no, yo no te doy más. ¿Sabes qué? Ese detalle específico no lo sé, no lo manejo. Yo creo, yo creo que tiene que ver con la demanda energética, del vallenato, y que ya empieza a requerir más alimento, ¿no? más energía. Ah, ya, perfecto, Sí. perfecto. Y finalmente, las madres ballenas te acompañan en el proceso de crianza. Sí, sí, sí se acompañan. De hecho, hay algunas madres ballenas que se les llama como enfermeras, como asistentes de parto, porque ayudan en el proceso de parto, están ahí presentes. Sí. No es que con sus aletitas estén tocando a la mamá que está en trabajo de parto, pero están presentes, están como custodiando que todo esté bien, como por ejemplo que no lleguen depredadores como las orcas, o que el ambiente esté como tranquilo para la madre, que si es que hubiese algún problema X, puedan ayudar a la mamá a que el vallenato suba inmediatamente a la superficie para que respire. Mm, No, sí, son colaboradoras. ¡Cuánta sabiduría! Sí, 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 muchas. Oh, muchas gracias por contarnos este tesorito. No, de nada, yo feliz de poder compartir lo poco que sabemos de estos animales tan fascinantes. Sí, a cuidarlos, a quererlos, a tratar de conocerlos, aunque sea a través de relatos, de videos. Sí, 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 yo creo que están en quizás mirar con unos ojos más abiertos nomás cuando miramos hacia el mar y cuando miramos al horizonte, porque no andan a la orilla de la costa, pero no andan tan lejos tampoco. Sí, yo creo que es una cuestión de abrir mejor los ojos. Y ahora volviendo a tu pregunta de hace un ratito, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa? Yo creo que una cosa que podemos hacer mucho es conocerlas.
conocerlas a través de relatos, a través de libros, a través de videos. Yo creo que para poder proteger algo, tenemos que quererlo. Y para quererlo, tenemos que conocerlo. Exacto. Y como tú decías, no todos tenemos fácil acceso al mar. Hay muchos niños en nuestro país que no conocen el mar. Hay muchos adultos en nuestro país que no han tenido la posibilidad de ver el mar. Entonces, cualquier medio que les permita a ellos conocer lo que tenemos, yo creo que es extremadamente valioso, y en ese sentido te agradezco mucho a este programa, porque es uno de los medios, ¿no? Es una de las formas de que nuestra gente conozca lo que tenemos. Lo otro, y pensando, por ejemplo, en la contaminación por plástico, no usar más bolsas plásticas cuando se pueda. Por suerte tenemos una ley ahora en nuestro país, y ahora en agosto ya terminamos el periodo de transición, así que ahora no hay más bolsas plásticas distribuidas por el comercio. Volver a usar las bolsas reutilizables. Las bolsas plásticas son tan volátiles que es súper fácil que lleguen al océano. En Chile tenemos muchos ríos. De hecho, yo pertenezco a la región de los ríos, en donde los ríos son un medio de transporte súper fácil para las bolsas plásticas y para muchos otros tipos de plásticos también. Entonces, reducir nuestro uso de plástico, sobre todo el plástico de único uso. Hay tantas cosas plásticas todavía que utilizamos que son de un solo uso, y esas son las que nos hacen daño. Hay muchas cosas de plástico que se pueden utilizar eternamente y que bien, porque es reutilizable. El problema está en lo que usamos solo una vez y luego lo llegamos y lo botamos. No sé, cuando yo entiendo que hay también una cuestión que nos ponen un poco en jaque con respecto a los costos, pero por ejemplo, cuando se pueda, preferir las botellas retornables que las botellas plásticas, o sea, las botellas desechables. Y otra cosa que podemos hacer para la gente que es la menor parte de la población, pero para la gente que tiene acceso a embarcaciones deportivas, a motas de agua, y que tienen la posibilidad de estos deportes acuáticos, considerar un poco las velocidades, la intensidad del ruido, porque el ruido, el ruido en un medio acuático viaja muchos kilómetros. Y no es necesario con que tú estés emitiendo un ruido o un sonido en un punto X y pensar que 10 kilómetros más allá ya no se va a escuchar. Todo lo contrario. Entonces, poner ojo en eso. Sobre todo que en muchas partes de Chile ahora los deportes acuáticos están tomando fuerza. Entonces, poner un poco de ojo ahí en las localidades donde se está reconocido que es área de cetáceos, áreas de ballenas y delfines. Sí. Y lo otro que podemos hacer es valorar lo que tenemos, sentirnos orgullosos de que tenemos estas especies en nuestras costas, sentirnos orgullosos de que tenemos un cetáceo endémico que no se ve en ninguna otra parte del mundo, y hablarlo, conversarlo. Chile no es solo huemules y copihue y cóndor, también en el mar tenemos una cantidad enorme de fauna marina que conocemos súper poco. Oh, encantarse con el mar. Sí, exacto, y yo creo que pequeños pasitos, pequeños granitos de arena, cuando los hacemos entre varios, siempre suman y siempre ayudan. Así es. Así que muchas gracias, yo te agradezco mucho, estoy muy contenta de todo lo que me has contado, y ahora a trabajarlo de la mejor forma para que también pueda llegar a oídos y a los ojos de las personas a quienes también le puedan llamar la atención y que puedan aportar otro granito de arena. Exacto. Vamos en esto ahí juntitos ahí. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a ti, Yasmin. Muchas gracias a ti también. Y cualquier cosa que necesitas también, nosotros aquí estamos bien dispuestas, bien disponibles también para poder seguir contribuyendo a la labor que están ustedes realizando. Súper, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Que tengas un buen día. Igual, muchas gracias.
Chao, Chao, chao. gracias.